El día de hoy vamos a tener una entrevista muy especial y particular para mí, porque el día de hoy vamos a platicar con Mario Peña. Él fue un maestro del cual aprendí muchísimo de la orden y que fue una piedra fundamental para que yo no desistiera durante mi proceso de crecimiento en la musculación. Yo me topé con una vieja guardia que pugaba por solo poder crecer en la masonería a través de las genuflexiones. Era muy complicado para mí tratar de buscar el crecimiento cuando mi forma de pensar tenía que estar alineada con lo que las cabezas que presidían este lugar donde yo pude crecer eran las que se imponían por sobre los demás. Mario es un querido hermano que además él es filósofo y por lo tanto uno de mis grandes anhelos para llegar cada viernes al trabajo será escucharlo, porque en realidad cuando tú escuchas sus disertaciones y sus reflexiones te das cuenta que la masonería tiene personas invaluables, que realmente vale la pena esperar toda la semana para escuchar un proceso filosófico suyo y darte cuenta que la masonería es algo que jamás imaginaste y que te puede dar herramientas para crecer impensables. Pero sin más preámbulos, mi querido hermano Mario, tienes el micrófono. Pues muchas gracias, Benjamín. Yo creo que son palabras muy bonitas, pero totalmente inmerecidas. Dentro de la orden hay personas con mucha formación y al igual que tú, hubo gente que a mí me ayudó a formarme dentro de la orden y me ayudó a continuar y sigue siendo un pilar fundamental para que yo pueda persistir en la formación que nos otorga esta institución llamada masonería. Mi querido hermano, ¿cuál fue aquello que te dijo, pues tú ya siendo filósofo, pues evidentemente tienes unas bases intelectuales fortísimas? ¿Cómo es que a ti te surge, bueno, pues la masonería puede ser algo adicional a todo mi proceso formativo y además a una división a la institución? Yo creo que lo que te lleva a encontrarte con la masonería es la búsqueda. La mayoría de los que estamos dentro de la institución somos personas que buscamos. Y estamos buscando porque de alguna forma tenemos una deficiencia con el mundo que nos rodea, con el contexto que nos rodea. Somos diferentes. Buscamos para poder explicarnos lo que hay a nuestro alrededor. Y al momento que buscas para explicarte lo que hay a tu alrededor, hay una pregunta implícita. Estás preguntando por las cosas para preguntar por ti mismo. Cuando tú estás preguntando sobre ti mismo desde otra perspectiva, es cómo podemos explicarlo esto a la gente que nos escucha y que muchos no son iniciados y tienen ese interés por la institución, pero desafortunadamente en Internet no existen tan buenas referencias para que ellos se expliquen lo que tú me acabas de decir, y por supuesto que tengo claridad de lo que lo dices, pero para gente que no está iniciada, ¿cómo lo deben de comprender desde tu visión? Hay una necesidad de buscar. Y esa necesidad de buscar tiene mucho que ver con una inconformidad que está latente contigo. De alguna forma, con esta inconformidad inicia, no hay una manera de explicarla. Tiene que ver mucho con tu formación y con tu contexto. Tiene que ver contigo como persona, tiene que ver contigo como individuo, tiene que ver contigo eh, de muchas formas. Yo creo que mucha de la formación que nosotros buscamos dentro de la institución se halla precisamente marcada por el contexto en el cual tú vives. Ese contexto es el que marca la pauta de lo que buscas, por qué lo buscas. En mi caso, yo creo que fue la ausencia de mi padre. Mi padre falleció de muy joven, entonces tratando de identificarme con una figura masculina empecé a buscar, porque yo estaba en discordancia con mi contexto. Estaba en discordancia porque vivía en un mundo de mujeres. En un mundo de mujeres donde yo no hallaba un lugar, porque no me encontraba identificado con ese mundo. Así que mi etiqueta de búsqueda fue emprender la búsqueda de una figura masculina para poder explicarme quién era y qué era lo que tenía que hacer en este mundo. Es un principio de discordancia con el contexto. No, me parece muy interesante cómo lo abordas y dentro de este contexto, ¿a ti qué tipo de masonería en particular te tocó vivir? Porque pienso que la masonería que hoy tú vives a la que te tocó
tocó nacer es muy distinta. Mira, cuando yo ingresé a la orden, que yo venía de un proceso de búsqueda muy, pues ya de varios años, eh, por eso me interesaba la filosofía, por eso me interesó la docencia como proceso de formación. Cuando yo llego a la orden, me encontré con un contexto muy agradable. Ah, llegué y las personas con las cuales tuve la suerte de compartir el inicio de mi formación me cobijaron mucho, me ayudaron mucho y me impulsaron en esa búsqueda. Tuve la suerte de contar con grandes maestros como Germán Aldama, como el Pacheco, como el mismo Beto Farías, pero también al mismo tiempo el contexto que nosotros formamos, los que recién nos habíamos iniciado y los hermanos que en ese momento tenían el grado de compañeros, como Mauricio Orduña, como Dash Cruz Bravo, para mí fueron muy importantes porque cobijaron y supieron encauzar esa búsqueda dentro de la masonería. Hubo varios momentos a los que quise retirarme porque sentía que no encontraba lo que yo estaba buscando, pero gracias a ellos yo seguí ahí y persistí. Fue una situación muy importante para mí, ese momento de llegar y sentirte cobijado y además apoyado y encauzado para esa búsqueda que en ese momento tú no sabes qué es lo que vas a encontrar, pero que sin embargo sigues como de manera instintiva y es ese proceso de formación continua que tienes como ser humano. Eres de los afortunados que te tocó vivir una masonería todavía desde una vieja escuela, pero que sí tenía un proceso de formación muy fuerte. A mí no me tocó ser tan afortunado como dijo. Pero esto más bien tuvo que ver con que siempre he sido muy rebelde y no me gustan ciertas políticas que en su momento han tenido que ver con la institución. Y me imagino que dentro de este proceso de transformación, la masonería con la que me tocó iniciar y crecer y la que hoy hay es totalmente distinta. ¿Cómo podemos expresar cuál es el objetivo de la masonería en este año en particular? Porque la masonería que me tocó crecer en el 2012, pues no es la masonería que vivimos en el 2019. Me parece que hay momentos donde las personas quieren incluso vivir una masonería de 1800 y ya no podemos vivir esa masonería, ya no es posible, ya no es real. Mira, yo creo que la masonería siempre ha sido la misma. Los que han cambiado son los integrantes de la masonería, los practicantes de la masonería. Y yo pienso que hay muchos, hay muchos eh, compañeros, hay muchos hermanos masones. Deja, se me está terminando la pila de micrófono. Voy a poner el de la computadora. Ok, sin problemas. ¿Ahora me escuchas, Rejan? Entonces te decía, mira, yo creo que la masonería no ha cambiado. Siempre ha sido. La masonería ha sido una institución que se ha construido a partir de una simbiosis de diversas tradiciones. Y gracias a que ha sido un tanto dogmática en la presión y de sus objetivos es que ha subsistido. Yo creo que lo que ha cambiado han sido los practicantes de la masonería. Y eso tiene que ver con los diferentes momentos históricos. La masonería se ha planteado y se ha replanteado de acuerdo al momento histórico que nos toca vivir, a cada uno de los que pertenecemos a ella. En el siglo XIX tenías una masonería de ilustrados, o pendientes e impulsos de los grandes cambios sociopolíticos de aquel momento, con una masonería protagónica. Posteriormente tienes ya una masonería históricamente, en cuanto a su influencia, no va a ser la del siglo XIX, sino va a ser una masonería que se va a encargar de consolidar esos procesos que impulsó en el año el siglo de las luces. Lo que tenemos es una masonería postmoderna, una masonería que ha dejado la modernidad, que está, a mí me parece, en un proceso de transformación y, como todas las instituciones postmodernas, ha sufrido por el hecho de que los mismos integrantes de nuestra institución la hemos vaciado simbólicamente.
Vivimos una masonería de formas y no una masonería de contenidos. Estamos más pendientes de los rituales, de la forma en cómo se hace un ritual, de seguir una liturgia, pero no tiene contenido, ¿no? Entonces, me recuerda mucho lo que desde Lipovetsky en una serie de ensayos muy potentes que hizo en Francia a partir de la pregunta de la cuestión postmoderna. Él mencionaba que uno de los grandes problemas de las sociedades postmodernas era precisamente la desacralización de las instituciones sociales. Y la masonería es una institución social, es una institución creada por hombres que a través del tiempo ha tenido sus desafíos, desde su consolidación, su influencia política, su importancia histórica, y hoy en día a punto de desaparecer porque ha sido descentralizada. Se le ha vaciado su capital simbólico y hoy tenemos una masonería de forma preocupada de la influencia política como una institución partidista. A mí se me figura y menos preocupada por la formación de sus integrantes. Wow, qué bueno. No lo había pensado de esa manera. Un lado es que también tengo hermanos que practican otros ritos o que están más bien apegados a otros grandes orientes. Y por un lado ellos dicen, no, es que debemos de apegarnos al ritual de 1860, por ponerte un ejemplo. Dicen, es que debe ser inmovible y las palabras de esas liturgias de igual manera. Tenemos que regresar al español antiguo para que se respeten las formas. Por otro lado, comparto de igual manera contigo la visión de que la masonería se está cayendo a pedazos porque están obsesionados con las formas y el contenido no les está importando. Yo he pensado que se tiene que, por ejemplo, con un hermano que el otro día, que decía, pues es que tenemos que cambiar ciertas palabras por resiliencia, que es algo mucho más contextual, mucho más apegado a la modernidad y que tiene que ver con enseñarle a los que se inician con cómo aplicar lo que se nos enseña de manera simbólica contra la realidad, porque si yo pienso que si te llenas de palabras bonitas que tienen más de 100 años de uso y desuso, y además no lo das como un contenido que puede enriquecer tu cotidianidad, pues te estás yendo hacia un club de cuates donde se reúnen para platicar de principios filosóficos que ya no sirven porque no están generando un contenido. Entonces, en este tenor, pues me imagino que de igual manera tú pensarías, pues estarías de acuerdo con el pensamiento que los da Marx en pleno 2019 y decir que son inamovibles, pues es burlarte de la inteligencia de cualquier persona creada de dos de frente. Mira, yo creo, y estoy en ese tenor, de que la mayoría de un proceso de formación tiene un programa ya establecido. Y es un programa que viene de las viejas escuelas de iniciados. No creo que sea la forma en la que hay que cambiar, sino más bien los contenidos que los hermanos reciben dentro de cada una de sus logias. La profundidad de la formación. La masonería tiene un solo objetivo, el descubrimiento de ese íntimo desconocido que eres tú mismo. Para ello hay la necesidad de confrontar todo el proceso de formación que has vivido hasta ahora como profano y de repente mirar dentro de ti y poder encontrarte eh, a ti mismo a través de las enseñanzas de la masonería. Pero pero para que un hermano pueda lograr eso, necesita forzosamente de la ayuda de alguien que vaya guiando en ese proceso de redescubrimiento. Y yo creo que ahí hay una gran responsabilidad de los maestros masones, que hemos en algunos casos descuidado nuestro proceso de formación y de repente nos sentimos tan seguros de lo que creemos que sabemos, que cuando llegamos a logia nos sentamos y no tenemos la precaución de escucharnos y de descubrir que cada vez que llegamos a logia repetimos lo mismo. Tenemos un discurso aprendido, tenemos una zona de confort, tenemos un espacio de conocimiento que someramente manejamos y desde ahí pretendemos interpretar, reinterpretar la, los procesos de formación de cada uno de nuestros hermanos que llegan a logia. De tal suerte que en cierta medida este proceso de formación se vuelve tan repetitivo y tan mecánico
que muchos de nuestros hermanos con grandes inquietudes y gran potencialidad se van. No es por la traición, no es por las palabras, no es por el esquema de formación, es más bien por los procesos de formación de los mismos hermanos que se han quedado contenidos en una especie de petrificación del desarrollo de su, propio, de su propia formación. Se han quedado en una imagen de sí mismos que les es tan cómoda y creen que ya no necesitan saber nada. Yo tengo una pregunta particular, Mario. O sea, conozco efectivamente muchos hermanos que se durmieron en los conocimientos que adquirieron de 1900 para atrás y jamás lograron tomar un libro actual que les permita hacer una comparativa y poder generar una nueva disertación. A lo mejor estoy mal. Yo pienso que está bien que estudiemos lo que ya pasó, lo que hay, nuestras liturgias, aunque por otro lado sería interesante platicar contigo de si estás de acuerdo que exista la liturgia como palabra y como sentido, o si es muy todo. Bueno, el punto es comparar y contraponer lo que se aprende detrás de una enseñanza masónica contra textos nuevos, o sea, leer a autores actuales. Porque yo pienso que si solo me quedo andado con los autores de antes, pues vivo en un mundo que no existe y me estoy preparando para un mundo que ya jamás va a existir. Al menos yo pienso que ese es el problema que veo actualmente con la masonería. Te están preparando para un mundo que ya no existe y que fue hace demasiados años para acordarnos a algunos de nosotros. Pero por el otro, pues no quien se esté aventando tiros y oigan, pues vamos a renovar y a contextualizar, porque pensar hoy que la mujer no debe de tener inclusión en la masonería, pues el problema es sabroso. Mira, yo creo que precisamente es que hace la forma. Porque el conocimiento y la información no saben de tiempos, ni saben de modas, ni saben de espacios históricos determinados donde hoy hay la necesidad de aprender tal o cual cosa. El proceso de formación es único, es universal. Ese proceso de formación lo mismo lo puedes encontrar dentro de un cuento, que lo puedes encontrar dentro de un relato mitológico. Y siempre es el mismo, es el camino del héroe que se autodescubre. Inicia siempre con un proceso de disociación del mundo con el mundo, después una llamada a la aventura de encontrarse y reconocerse a sí mismo, la negación, ¿no? La entrada al bosque oscuro, eh, que es no otra cosa más que adentrarte a tu propio inconsciente, el encuentro con la bruja malvada o con la princesa encantada dentro de un castillo, es otra cosa más que tu mistago, el sí mismo que te llega a encontrar a ti mismo, a la fuente del saber, al, al descubrimiento de tu propio capital simbólico, para después renacer con las armas que te dan ese viaje fantástico. Entonces, el problema de la formación de la masonería siempre es el mismo. El problema es que los maestros masones no han sabido ser unos buenos mistagos. El mistagogo es aquel individuo que tradicionalmente se encargaba de encaminar el alma del moribundo al otro mundo. Ese mundo donde no sabemos qué hay, pero donde siempre nos encontramos en un estado de totalidad, porque la muerte es eso, es un estado de totalidad, porque no encontramos ya nada más, y como ya necesitamos nada más, entonces esto es completo. Es solamente un instante de Martin Heidegger. Entonces este camino de formación que utiliza la masonería y que Joseph Campbell llama el monomito es el mismo de camino. Lo que podemos estudiar de la masonería es eso, es el mensaje principal de la masonería. Puedes enmarcar las distintas perspectivas de conocimiento y reinterpretarlo. Eso es muy cierto y es muy válido. Pero la situación que hoy presentamos en la masonería, esta descapitalización del simbolismo masónico, es precisamente el desconocimiento de este mensaje. Hoy tienes dentro de las logias una lucha de poder, de saber que de los hermanos pretendemos imponer cierta perspectiva de vista dentro de nuestra logia y se forman los grupos, se forman los fotos de poder, tanto político como también cognitivos, teóricos, etcétera. Y se olvida el principio fundamental que es de la masonería, que es la formación del individuo.
para que se autodescubra, para que sepa quién es, lo que la liturgia llamaría despertar, ¿no? Y que muchos hermanos masones de manera despectiva dicen, yo como soy la masonería, ya soy un hombre despierto y los demás están dormidos. Cuando fuera de la masonería, sí te encuentras mentes que están más despiertas que las que hay dentro de una logia. Y muchas veces no solamente no están despiertas, sino ya incluso están petrificadas. Entonces, el problema más que metodológico o teórico, yo creo que es un problema de carácter filosófico, de carácter formativo, dentro del seno de las mismas logias. Me parece que una persona que tiene una buena formación, que sabe conocer, no es otra cosa más que indagar en tu propia ignorancia, no solamente va a estar abierta a nuevas formas de interpretación y a nuevos, que ese conocimiento, ¿no? Y que se puede expresar de manera filosófica, de manera científica, etcétera, y poder atraer esas nuevas formas de interpretación a la logia para poder darle una nueva perspectiva a lo que ya sabemos que se hace dentro de nuestra institución, pero que la va a enriquecer. Ahí me parece, y vuelvo a poner el punto, que no es la liturgia, ni los dharmas, ni lo antiguo que puede ser el contexto teórico que puede rodear el proceso de formación dentro de la masonería, sino es un proceso de formación de los mismos miembros de la masonería. ¿Y cómo, con tu expertise, Mario, finalmente, a continuación, no solo para mí sería la charla, sino volver a conectarme con esa parte que siempre me da al trabajo, porque tú eres de las muchas personas que ha habido en la institución con la oportunidad de trabajar en forma y fondo, que es ya, mira, yo pienso que debemos de acercarnos hacia acá, movernos hacia allá. Porque afortunadamente hay muchas personas, no solo a nivel Ciudad de México, sino a nivel país, a nivel Latinoamérica y inclusive Europa, que escuchan y dicen, bueno, este tipo de perspectivas nos aportan. Y a mí lo que me interesa es, a través de estas herramientas como las digitales, que la gente se acerque desde su óptica, con tu perspectiva, a nuevas formas de no dogmatizar. Finalmente yo entiendo que me estás hablando de los maestros estamos dogmatizando los aprendizajes con nuestras limitaciones, en lugar de ofrecerles las herramientas para que ellos por sí mismos descubran su potencial y no dependan de otros. Pues que la dogmatización se pudiese dar, pero con la ausencia de formación de los mismos maestros, yo creo que no llegamos de dogmatización. Lo que llegamos es a un proceso de ideologización, que es lo peor que puede pasar dentro de la institución, porque ideologización implica tener un cúmulo de ideas que te van a ser parte de un grupo o de un sector dentro de la misma institución que va a estar liderado por un individuo. Y esos son los cuotos de poder que te mencionaba, que pueden ser de carácter político, de carácter intelectual, ¿no? Hay una profunda eh, tendencia a la envidia intelectual dentro de la masonería, cuando el propósito es ir a compartir lo que sabes para poder construir. Donde la discusión, la diferencia no se utiliza para eh, tener nuevas perspectivas de un punto y llegar no a una conclusión, sino bien a una nueva visión e interpretación de lo que se habla dentro de nuestras logias y a nuestro proceso de formación. Y la discusión sirve para dejar en mal a alguien o para menospreciar lo que alguien hace. A mí me parece que es ahí donde está el problema, Benja. Que no hay ni siquiera un proceso de dogmatización, sino hay un proceso de ideologización. La masonería, aunque se dice que es una institución que no tiene dogmas, tiene dogmas. Los dogmas son dogmáticos, son dogmáticos, y es por una razón muy práctica. Si quieres llevar un proceso de formación, tienes que seguir ciertos lineamientos. Cuando tú... Un momento, perdón que te interrumpa, pero me gustaría que le ampliaras el concepto de ideologización a la gente que no está familiarizada con el concepto. Mira, cuando hablamos de una ideologización, de un proceso no de formación, sino hablamos de un proceso de performación. ¿Qué quiero decir con un proceso de performación? Cuando hay un proceso de performación, hay un programa que aparentemente tiene la intención de formar a un individuo, pero que ya tiene, como se dice en la escuela, un perfil de egreso. Entonces, si tú tienes ya para un individuo un perfil de egreso,
Entonces, ese proceso de formación no es otra cosa más que una simulación, porque tú lo que estás fabricando es un producto a la medida de tu perspectiva, de tus necesidades como maestro. Ya no dejas de ser el mistagogo que va a ayudar a este sujeto en formación a encontrarse a sí mismo para ser un maestro que va a ir guiando el proceso de formación a sus propias necesidades, a sus propias faltas. Entonces, lo que era en un inicio un proceso de formación se convierte en un proceso de educación y de instrucción para cubrir las propias faltas que a veces como maestro tenemos. Eso ocurre en todas las instituciones sociales. Dentro de la docencia se llama amor pedagógico. Entonces, el amor pedagógico es un instrumento que los maestros de forma consciente e inconsciente utilizamos para cuidar de nuestro pupilo, de nuestro alumno. Entonces, como yo amo a mi alumno, como yo amo a mi pupilo, cuido de su formación. Yo le dicto qué es bueno, qué es malo. Yo le digo cómo debe ser. Yo le castigo, yo le guío. Pero lo que estoy haciendo es darle, si está en un proceso de formación, darle porque creo que es lo que él quiere. Entonces, en un proceso de formación y de ideologización, lo que estamos construyendo es eh, un sujeto que va a estar tratado a mí por admiración, va a estar tratado a mí por mi autoridad, va a estar tratado a mí por manipulación, una manipulación amorosa, pero al fin y al cabo una manipulación que no va a dejar que este individuo crezca por sí solo. Y esa es otra de las cosas que los maestros masones debemos de tener, y todos aquellos que practicamos la docencia, cuidar y limitar ese amor pedagógico, para que no se convierta en un proceso de ideologización que cubra mis faltas como individuo, sino que sea un proceso real de formación donde el individuo pueda darle los instrumentos necesarios para que él se autoconstruya. Sí, claro, lo entendería yo como de formación, no de formación. No, porque ni siquiera en un proceso de lo que tendemos es que el individuo ha acumulado una serie de fallos que no ha logrado encontrarse a sí mismo, ¿no? Pero en esto lo que tenemos es un proceso de instrucciones que tiene que seguir para poder ser aprobado en su proceso de formación. Y estas instrucciones tienen mucho que ver con lo que el maestro masón piensa que debe de tener este individuo desde su perspectiva amorosa, si es que existe. Hay otras que lo hacen de forma maquiavélica, lo que sería peor. Entonces, ¿cómo aquellas personas que no están iniciadas, que están en proceso de que se están sacando a la institución, cómo tú les puedes ayudar a que no caigan en ese vicio y se den cuenta antes de entrar? O si ya están dentro, que se den cuenta y cambien esa perspectiva. O sea, finalmente no vamos a cambiar ciertos maestros que tienen una ideología bien establecida y que a veces malentienen los grados, las bandas, los símbolos. Perdón, empezamos a dar. Y que suponen que su saber está detrás de las bandas y su saber está detrás de lo que desconocen, no de lo que aprendieron. Es que no hay forma de ayudar. Realmente, cuando alguien inicia un proceso de formación, lo que tú puedes hacer es acompañar. Ayudar ya es un proceso de direccionalidad del sujeto. Yo te digo qué hacer para que no caigas en esto, pero entonces estoy metiendo mi subjetividad y explicando para dónde debe ir. La formación es un proceso terapéutico, es un proceso para encontrarte a ti mismo. Yo no le puedo decir a alguien que no caiga en tal situación, porque lo que está pasando es que ya estoy guiando hacia dónde debe ir, y eso es precisamente lo que debemos de cuidar los maestros, de no guiar, de no direccionalidad en el proceso de formación. El individuo tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a fallarse, y tiene derecho a reencontrarse por sí solo. Todo el mundo se equivoca y tiene derecho a hacerlo. Y es precisamente a esos procesos de equivocación, a esos procesos de fallo, a esas crisis existenciales, que los individuos vamos teniendo experiencias de muertes pequeñitas, diría Michel Foucault, que te hacen pensar que lo que estás haciendo no es lo que estás buscando. Y entonces, ante el vacío que te dejan esas experiencias, no queda otra más que volver a nacer.
Ese es el proceso de la formación, Benja. A nadie se le puede ayudar, o nadie se le debería de ayudar, solamente vigilar, acompañar. Yo no creo en una intervención directa, no creo en una construcción del proceso de formación. La gente debe de aprender a formarse por sí sola, y eso solamente lo hace a través del dolor, de la experiencia de la muerte, de reconocerse a sí mismo como un ser finito. Qué difícil, qué fuerte, pensando en Avengers, sería así como entonces, lo inevitable, no hay manera en que ellos puedan prevenir o preverse, sino el golpe va a ser directo frontal. Cuando te veas rodillas, pasando la torsión preferida de la vida, es cuando vas a tener la oportunidad de trascender con resiliencia. No, mira, ¿por qué crees que tienen tan las películas de superhéroes? Dentro de nuestra psique tenemos figuras, solamente puedes identificar por el efecto que causan en ti. Entonces, cuando tú ves la figura de un superhéroe, lo que estás haciendo es reflejar en ese héroe lo que tú desearías. Trabajan en base a este mito que hace un momento te contaba. Joseph Campbell lo trabaja en sus obras, eh, donde el individuo, a través de una serie de pruebas, va transformándose a sí mismo hasta lograr comprender quién es. Y entonces, los villanos como Thanos, como la bruja del bosque, como la fuente encantada, toman forma dentro de la psique. Eres tú mismo, enfrentándote a ti mismo y diciéndote, tú también eres eso. Está en tus manos decidir qué quieres. Somos como el rey eh, que cuida de su toro, pero que sabe que está solo y que en cualquier momento alguien para robárselo lo puede matar. Y ese alguien que puede robárselo es uno mismo. Estamos en constante peligro de perdernos a nosotros. Y eso es lo que hace que nos aferremos a cosas que creemos que nos pueden dar la seguridad de no morir. Y entonces escribimos creando paraísos en desiertos metafóricos. Hacemos arte, hacemos literatura, uh, creamos una vida, dirían los griegos, para morir y pasar a un estado de inmortalidad a través de la trascendencia. Y creo que eso es lo que muchos hermanos eh, tienen como objetivo dentro de la masonería. Es un objetivo noble, tener una vida trascendente, pero que no tiene por qué quitarte el sueño. La trascendencia no es fama, la trascendencia es transformarte a ti mismo para poder lograr encontrar dentro de ti tus propias virtudes. Pero esas virtudes no van a aparecer si no es por ayuda de tus defectos. Entonces, a mí me parece que en este proceso de formación nos hace falta un poquito de humildad y nos hace falta porque creemos que somos eternos. Aunque la muerte es una figura protagónica dentro de la Amazonia, como es inocua, como no sabemos cuándo pasar, pues entonces no nos toca. La muerte metafórica es inocua para el individuo. Solamente el individuo insensible que está en contacto con una muerte física, tal vez podría entenderla de una forma más, más profunda. Pero nosotros tenemos experiencias de muerte muy frecuentemente. Cuando te enamoras, en el orgasmo sexual, solamente que no sabemos identificarlas. Y eso te va a quitar esta manía de ser un personaje egocéntrico. Dice que desde un punto de vista de humildad, totalmente falso, para encontrarte que no eres más que un individuo. Y que lo importante de la trascendencia es precisamente trascenderte a ti, no trascender ante los demás. Bueno, acabas de dejar en un estado de shock, demasiado profundo para poder responder algo. Oye, eh, que descargar el ego que lleva dentro de su propia persona. Es muy difícil porque el ego entendido o malentendido como la megalomanía, pues trata al mundo material de una forma muy interesante, porque es a través de la forma precisamente que te explicas lo que eres. Cuando entras a la masonería comprendes que la forma es solamente eso, una máscara.
Detrás de esa máscara te encuentras tú y eres un individuo muy frágil. Entender la fragilidad de ti mismo como humano es sumamente difícil. Por supuesto, y pienso que como latinoamericano y mexicano más, porque se me enseñó crecí en un mundo donde mostrar vulnerabilidad o debilidad es sinónimo de ser exiliado de la sociedad. Y la Amazonia en su momento pues a mí me enseñó que debía de ser fuerte filosófica e intelectualmente para no dejar que nadie me hiciera primero. Pero no es cuestión cultural, ¿eh? Mira, al vecino del norte es un claro ejemplo de la megalomanía, del ego malentendido. Yo creo que no es cuestión de es cuestión de formación y se da en todas partes. Aquí lo importante, y es una de las cosas que te enseñan en el primer grado, es aprender a entender tu naturaleza. Cuando entiendes tu naturaleza, desquebrajas, el objetivo es desquebrajar ese ego para poder encontrarte a ti mismo, a esa naturaleza humana que hay dentro de ti. Y esa es precisamente la fuerza que te va a dar para poder encontrarte con ese eh, íntimo desconocido que es tú mismo. Yo creo que eso es una cosa muy bonita de la masonería. Quitarte todas estas caretas que tienes, como lo hizo el loco de Yuran Hali, para poder darle al sol tu verdadero rostro y por primera vez ser acariciado con sus rayos para descubrir que tú también sientes, que tú también lloras, que tú también un día vas a morir. Y el entender esa fragilidad que como humano, entonces eh, hay un proceso creativo de reconstrucción de ti mismo. Entonces, voy a empezar a recapitular. Eh, la forma de acercarte a la masonería es reconociendo que tienes una necesidad de buscarte, pero que además dentro de este proceso de conocimiento, pues no hay una receta mágica, una fórmula mágica, ni un libro que te vaya a dar la sabiduría para no caer dentro de los vicios existentes de la institución ni dentro de tus propios vicios, sino vas a tener que pasar por un proceso doloroso en todos los sentidos para que tú seas capaz de trascender a tu propia historia y darte cuenta que no se trata de convertirte en un super personaje que volteen a ver todos, sino convertirte en ese superhumano que siente, que oye, que escucha, que se pone hombro a hombro al lado del otro para trabajar y darse cuenta que la humanidad es algo más que las banalidades de lo material, que realmente se ha convertido en el Dios de la modernidad, donde sabemos exactamente el precio de todo, pero el valor de absolutamente nada. Claro, pero la masonería juega con las medallas y los grados, eh, la estructura misma, juega mucho con ese reconocimiento que fortalece el ego. Aquí lo importante es que tú, como miembro de la masonería, sepas valorar ese tipo de situaciones desde otra perspectiva. Si tú los valoras desde la perspectiva del status quo, entonces pues, tu proceso de formación no es un proceso que haya sido tamizado por los objetivos del reencuentro contigo mismo, porque sigues siendo un sujeto materialista, sigues siendo un sujeto en vías en búsqueda del reconocimiento de los demás, pero sí importante reconocerte a ti mismo, sigues siendo un individuo que busca estatus social y entonces pues todo sigue igual. Lo único que hay dentro de la logia donde te presentas, pues es una máscara totalmente estructurada para la ocasión. Sabemos que las máscaras con ellas podemos jugar en todo momento, pero se juegan de acuerdo a los roles que tienes que jugar. Cuando tú llegas a una eh, logia con la máscara del masón que ha sido formado de tal forma que ha podido trascender su propia historia y sus propios vicios, y entonces tus palabras se convierten en un discurso vacío, por afuera eres otra persona, pues eso es lo que viene a dar al traste con la misma institución. Porque te decía, hay un proceso de eh, consolidación de la forma, de preocupación por la forma, pero no del contenido. Mira, para buscar, para encontrar, se da cuenta y se va. Claro, porque lo decías tú desde el principio. Detrás de la forma está la idealización de la masonería de convertirte en un superhéroe. Y es un error pensar desde el mundo egoico cuando tienes que ser más bien humano, ¿no? Aterrizarte con tus emociones, con tus sentimientos.
pensamientos. Es ser bien sensible, ser real, lejos de ser de todas las versiones mitológicas antiguas o modernas. Porque al final, tiene toda la razón, simplemente estamos repitiendo historias, pero con nuevos personajes. Claro, pero lo importante es la interpretación de esas historias, ¿no? Esa reinterpretación tiene que partir de ti mismo, porque son historias universales con un mensaje universal. Entonces yo creo que aquí la problemática seguimos siendo los miembros de la masonería. Miembros, hay mucha gente que se acerca a la institución solamente por el Estado. Pues, hay gente que busca encontrar ayuda dentro de la institución de una u otra forma, pero con carácter material. Y hay muy pocas gentes, yo creo. Dentro de ellas yo creo que he conocido bastantes dentro de nuestra astrología, que su proceso de formación tiene como objetivo precisamente el encuentro consigo mismo, compartir conocimientos, crear ambientes de formación profundos. A mí me tocó, afortunadamente, ese momento con maestros muy interesantes que me ayudaron a conducirme, no de una forma direccional como hace rato te lo decía, sino me dejaron tan libre con mis propios errores que pude poder entenderme a mí mismo a partir de experiencias que yo mismo me causé dentro de mi proceso de formación. Y esas peripecias me impulsaron a investigar, me impulsaron a formarme, porque el proceso de formación, al final de cuentas, es un proceso continuo que dura toda la vida y es un proceso personal. No le puedes reprochar a nadie que él te haya formado bien o mal. Es un proceso tuyo, es un proceso íntimo, es un proyecto personal que va a durar toda la vida, porque nunca terminamos de aprender. De ahí que la figura de la ignorancia debe ser la figura de la humildad. Aquella persona que conoce es la que está más consciente que ignora muchas cosas. Claro, por supuesto que puede haber un pésimo maestro, pero si también tú eres un pésimo aprendiz, pues ni a cuál de los dos sirve. Y aunque tú tuvieras un mal maestro, eso no significa que no existan en la literatura y más maestros para complementar tu visión. Que afortunado fuiste tú por tener maestros muy interesantes. Yo tuve maestros muy interesados en alcanzar sus propias metas, en que yo me convirtiera en una ficha o un peón más dentro de la institución. Y afortunadamente no pasó así porque tenía refuerzos muy claros como el tuyo. Me gustaría que nos contaras una de las historias que siempre nos has contado en el taller, un mito, una leyenda, y que nos la expliques desde tu visión, porque me parece que alguien que tenga la oportunidad de escuchar una de esas historias se va a enamorar de la masonería potencial que existe en cada uno de los talleres. Pues mira, yo hace mucho a cargo estaba yo en un proceso de búsqueda de mí mismo y me enamoré de esa forma de pensar. Y una de las formas que yo tenía para poder explicar la psique humana era precisamente los mitos, la mitología. La mitología no es algo que haya pasado, hija. La mitología es algo que está en este momento, ocurriendo en todos lados. Hoy cuando venía caminando por la calle, vi una pareja eh, de enamorados. Y entonces ahí tienes a Romeo y Julieta. Te das la vuelta y ves a una pareja discutiendo y entonces tienes ahí a Macbeth, ¿no? O tienes también ahí a una otra figura mitológica recurrente dentro de la literatura clásica, que puede darte una explicación de la psique, de lo que es el humano. Fíjate que hay un punto muy interesante que posiblemente muchos de los que puedan escuchar esto, era de una princesa que vivía en un castillo, que era una princesa muy mimada, y entonces tenía una pelota de oro con la cual jugaba, la aventaba, jugaba con ella, y un día, sentada en el borde de un pozo, se le fue hacia el pozo. De repente, ella sintió una angustia tremenda porque había perdido su juguete, que era un juguete muy valioso, y empezó a llorar. Y juró que aquel que le ayudara a recuperar su juguete le concedería un deseo. De repente, del pozo, de la profundidad del pozo, salió una rana. Y esta rana tenía dentro de su boca
traía la pelota de oro. Y entonces la princesa la toma entre sus manos y la rana le dice, te he traído tu pelota de oro, seas capaz de cumplir el deseo que te voy a pedir. Y entonces la princesa le dice, sí, claro, ¿cuál es tu deseo? Entonces la rana le dice, solamente quiero que me des un beso. La princesa, llena de asco, mira a la rana y empieza a correr hacia su casa sin tener misericordia del animal que le había vuelto su juguete. Entonces tú tienes ahí la rana que va corriendo, suplicándole que le espere, porque ella no puede correr tan rápido. Sin embargo, la rana es un individuo persistente y no deja que la princesa se deshaga de ella. Cierto día, cuando la princesa estaba tomando sus alimentos, la rana le dice, dame de tu sopa. Y la princesa toma su cuchara de plata y le da en el hocico a la rana de comer. Y le dice, dame de tu comida. Y la princesa toma de nuevo eh, comida de su plato de plata y alimenta a la rana. Pero llega un momento en que le da tanto asco al animal que la toma de una pata, la avienta y la azota contra la pared. Entonces la rana queda tirada en el suelo, inerte. La princesa, muy avergonzada de sus actos, se angustia, toma a la rana entre sus manos y en ese momento, en un acto de misericordia, la besa. Y la rana sufre una metamorfosis, se convierte en un príncipe. ¿Cuál es la moraleja que tenemos en ese cuento, mi hermano? Todos los procesos de formación, lo que te decía, tienen un momento de disociación del mundo. En un primer momento, la mujer, la princesa, jugando con la pelota, representa la felicidad. La felicidad es un engaño, porque la felicidad no te permite ver la contraparte de lo que existe en el mundo. La tristeza, la angustia, la muerte. Esta princesa tiene su encuentro con esta otra parte de lo que es la vida cuando pierde su juguete, que es una representación de su estado inconsciente en el mundo. Y entonces el pozo es la profundidad y la oscuridad de su inconsciente. Y de ese inconsciente sale su ego, su yo mismo, la rana, su conciencia. Entonces la rana va a ser el mistagogo que va a ayudar a la princesa a encontrar la unión con su contrario, su parte masculina, la parte destructiva, la parte necesaria para poder renacer. Es como el juego de mitológico entre Apolo y Dioniso. Dioniso es la felicidad eterna, el arte, la belleza. Dioniso es la embriaguez, la locura, la destrucción. Para poder reconstruirse, necesitas antes morir, necesitas destruir, necesitas embriagarte de la vida, necesitas llegar a lo más oscuro de tu propio averno. Entonces esta mujer lo que hace es sacar precisamente de esa oscuridad, donde se va su pelota de oro, lo más terrible de su propia personalidad, la falta de misericordia, el apego a las cosas materiales, por eso el énfasis en su cuchara de plata, en su plato de plata, de donde ella subsiste, comiéndose a sí misma, ¿no? Y que no comparte con nadie. Pero llega un momento tal que llega un momento de crisis. Y ese momento es cuando se arroja a sí misma, la figura de la rana se azota contra la pared y muere. Y entonces ella misma se toma entre sus manos, se cobija y en un acto de misericordia hacia su propia persona, expresada en un beso, vuelve a nacer. Pero ahora unida con su contraparte, su parte masculina. Es decir, entra en un estado de completud, donde no solamente la belleza de la feminidad tiene cabida en su alma, sino también esa parte que ella viene, la destrucción, la parte oculta de su inconsciente, tan necesario para que ella, a través de esos procesos, pueda tener conciencia de sí misma y poder tener la oportunidad de reconstruirse a cada momento a través de su propia historia. Entonces, lo que te comentaba, Abeja, los procesos de formación del Amazonas se pueden encontrar desde un cuento para niños, donde la felicidad es eterna, hasta en un relato mitológico, donde la principal enseñanza es la aventura del héroe que salva a la princesa y en ese mismo acto salvarse a sí mismo. Entonces viene el matrimonio divino. Si eres mujer, te casarás con el hombre, tu contraparte. Si eres hombre, te casarás con la mujer
y entonces conquistarás tu propia totalidad en un acto de muerte, destrucción y reconstrucción perenne. Mario, solo me interesa darte muchas gracias, sabes que me encanta este tipo de historias que cuentas y cómo las cuentas, porque además pienso que la gente que le escuche va a querer más. Y me gustaría proponerte que al menos una vez a la semana hagamos un podcast específico sobre historias que nos puedas contar. Uno de mis grandes pensamientos hace algunos años que trabajábamos era cómo compartirle a las demás personas sin tener que hacer directamente la mascarilla parte de lo que se aprende. Y me parece que a través de estas historias, si lo permites y si te interesa, por supuesto, compartir con la gente este tipo de historias puede ser oro, oro puro para aquellos que realmente están en un proceso de desconocimiento puro, pero con una sincera intención de un saber interno, sin ser eso. Pues muchas gracias de platicar contigo y que de alguna manera tengan una utilidad en sus vidas. Lo que nosotros practicamos y lo que nosotros aprendemos es precisamente para eso, para compartir y que la gente pueda tener herramientas para poder formarse. Pues generalmente, y yo les digo que los que están interesados y gustan compartir redes sociales, correo, teléfono, pues bienvenidos a si no, pues yo espero que sí tengas un tiempo en la semana, porque también sé que eres una persona que constantemente está trabajando para contar más historias. Esta de la princesa y el sapo estuvo increíble. Pues gracias, mi hermano, por dar. También Mario, se lo escucho a tus perros. No te escuché bien, mi hermano. Ah, que no se te escuchó. Ya lo último que dijiste, solo se escucharon los ladridos de los perros. Sí, no, te decía que te daba mucho y me encanta para este proyecto que tienes en mente, mi hermano. Y ojalá que te vaya muy bien, es un proyecto bien intencionado y yo creo que va a ser mucho a las personas que tengan a bien escucharte. Es así, hermano, disculpa por no acordar, pero dijiste que si te interesa que la gente te busque, que no te busque, si te interesa que produzcamos más audios, o no te interesa. Claro, Ah, perfecto. claro, mi hermano. Aquí estamos. Encantado, un abrazo para todos. Les agradezco a todos los que nos han escuchado y esperen más de nuestro querido Mario Peña. Un abrazo. Tengas excelente noche y gracias. Un abrazo.